para registrar así entonces nuestras conversaciones en torno a la interesante presentación que Cecilia nos ha planteado hoy. Adelante, Claire. Eh, Ángel también si puede, por favor. adelante, adelante. Claire levanta la mano en una pantalla y aparece en la otra. Genial. Con mi asistente. No, Bienvenido, muchas Ángel, también. gracias. Ceci, me gustó mucho la presentación, todos los mapas, era muy didáctica y interesante ver. Solo estuve escribiéndote un mensaje y pensé mejor tal vez decir en grupo. Es y perdón, tenía que salir 2 minutos durante la presentación, tal vez me escapó, pero me parece interesante estas consideraciones, estas decisiones entre la encuesta que hicieron, que ustedes llaman Survey 1, 2, 3, pero eso no importa si es. Esta encuesta, cuando mencionas tape, también me pregunto por qué, o sea, eso es otro momento diagnóstico. Hay 3 partes de TAPE, ¿cierto? Hay una encuesta para nosotros que no está muy bien desarrollado, está bastante básico. Y tenemos Romis, que creo que va a presentar hoy, que están desarrollando un módulo de agroecología. Y eso no es una pregunta para el proyecto, pero solo una conversación constante que tenemos, la decisión entre métodos, por qué estamos midiendo algo, dónde hay redundancia en los métodos, estar súper claro en ese, y creo que este proyecto estuvo muy claro, pero es reflexión macro para todo el grupo de antes de ir a hacer una encuesta, estar súper claros por qué, para quiénes, y escoger una herramienta que esté bien. Y claro, los beneficios de algo como TAPE o Romis es que está parte de un base de datos mucho más grande y las implicaciones de eso. Pero solo, más de todo, quería hacer un corte comercial sobre consideraciones de TAPE y Romis. Cuando hemos hablado con los de FAO y TAPE, ellos dicen que Romis pueden subir sus datos hacia el base de datos de TAPE, que no es muy desarrollado. Y la otra es agricultura regenerativa, que Cecilia ha sido un líder en organizar este taller, y creo que ellos tienen otro marco, entonces me sorprende que no quería usar su marco. Pero estas cosas, solo de mi perspectiva, o sea, de nuevo, el tiempo de los agricultores tiene valor, tenemos que estar súper cuidadoso en cómo, y por eso muchas veces empujamos la observación participativa para que no estamos ahí preguntándoles, porque sé que ustedes han hecho un diagnóstico muy completo hace 3, 4 años, y no es una pregunta para ustedes, porque sé que ustedes tienen su protocolo, es una reflexión para todos sobre este tipo de herramientas que usamos para diagnósticos y medir cambio y pensar en los trade-offs, ¿no? Gracias, claro. Adelante, Cecilia, si quiere comentar sobre el Y comentario. gracias. Como he explicado, la unidad de manejo agrícola, que es como una unidad dentro del sistema grande, para esta unidad sí vemos como más apropiada el TAPE para medir las transiciones agroecológicas. Pero para lo que es la unidad de manejo de pastoreo, sí es la ganadería regenerativa. O sea, sí estamos con el manejo holístico. En realidad estamos tratando, a ver, nos parece, pero estamos evaluando también porque siempre es un proceso de evaluación y maduración, que queremos darle, o sea, no una herramienta es transversal para todo. Como estos son sistemas que tienen subsistemas y son complejos, por ejemplo, para nosotros el TAPE o el ROMIS no se nos acomodaba mucho para la zona pastoril, porque tiene otros como indicadores. Siempre hablaba de parcelas y varias como que no se acomodaba. Pero para la zona de manejo agrícola, que es la zona baja, sí nos parece que se puede ajustar. Pero para la zona alta, la unidad de manejo de pastoreo, sí, la de manejo holístico, que es la que estamos aprendiendo con el grupo de OBIS y de ganadería regenerativa, sí, ese sí estamos claros que es súper pertinente para esa unidad de manejo. Entonces es como que, por eso decía que parece que es complejo, pero como estamos trabajando en una dimensión de paisaje con distintos
componentes y elementos del paisaje, una herramienta no nos resulta que puede ser transversal a todos. Eso es lo que... Hay que pagar una de las computadoras y bajar el volumen para otro corte comercial también mañana en la sesión de Vermont, de AES, vamos a hablar de eso, de cómo, ya que estamos pensando en territorios, cómo podemos usar diferentes herramientas para medir cambios en territorios, no solo parcelas. Pero igual, atentos a la presentación de Romis. No, sí. De todas maneras, Romis siempre fue una de las primeras, ¿no? O sea, todavía no hemos descartado, pero era bastante, tenía bastantes secciones. Entonces, veíamos que de repente no todas las secciones las íbamos a usar, tal vez una versión ajustada, pero eso. Ahora, lo que sí, por ejemplo, con esta complejidad que les hemos mostrado de las subunidades en conglomerado, en bloque y en esto, o dispersas, por ejemplo, tú usas ya sea el TAPE o usas el ROMIS y te dicen, te hablan sobre extensión. ¿Qué extensión tiene? ¿O cuántas parcelas? ¿O no? Y aquí vas a ver que no te pueden decir, tengo tantas parcelas, no tengo, porque son pequeños parches tan pequeñitos y tú dices, ¿en qué momento está? ¿En descanso, en cultivo, en forraje? ¿En qué momento la rotación? Y en realidad te dice todos al mismo tiempo, porque, y entonces es esa complejidad que nosotros decimos, ¿cómo se hace eso, no? Porque es como que tan pequeñito los parches y encima ni siquiera tienen digamos, no tienen una forma regular que hace también que la misma persona entendemos que no sabe cuántos metros cuadrados o porción de hectárea tiene. Entonces, eso es que, ahora lo que sí hemos visto que tanto para lo que es manejo holístico para la unidad ganadera como para a ver si usamos TAPE, te piden bien claro definir tu contexto holístico o tus límites. O sea, te piden que tienes que definir tu extensión. Y eso nos demanda a nosotros, por eso les decía, mapear todo el contexto que maneja la familia agropastoril, tanto la zona alta como la zona baja. La mínima porque se hace un análisis o se parte por la extensión del contexto holístico. Bueno. Gracias, Cecilia. Gracias, Claire. O sea, frente a la complejidad de la realidad, hay que escoger bien sus herramientas, sabiendo que hay que responder una pregunta posiblemente y también considerando todas estas dinámicas y tiempos de los agricultores y de las agricultoras. Tengo también unos comentarios de Roberto Gas en el Housebase. Si puedes contarnos un poco más acerca de los desafíos de armar los polígonos y cómo enfrentaron estos desafíos. Y además una recomendación que respecto al tema de transición agroecológica, esto ha sido trabajado por Eclosio y sus aliados durante varios años en Cordillera Negra y podría ser un excelente tema de cooperación entre proyectos en Ancash, ¿no? Pero respecto al tema de los polígonos que tú mostraste, estas fotografías y el desafío de armarlos, si nos puedes contar. A ver, Ángel. Ángel, entonces. Ángel me ayuda con eso, porque Ángel es el que ha pataleado mapeando todo y usando varios mapas y varias herramientas ahí, todas las herramientas geográficas posibles. Dale, Ángel. Sí, buenos días con todos. Bueno, acá justo trabajamos ambos surveys, el de la encuesta con Pablo, ¿no? El survey 1, 2, 3. Y para los polígonos hemos hecho también un pequeño survey que te ayuda a hacer los polígonos, ¿no? En campo, ¿no? Entonces vas con tu celular y tratas de recorrer, digamos, por los bordes de las parcelas. O sea, hay que estar en campo sí o sí, ¿no? Aunque sé que tiene alguno que otro, o sea, no va a ser tan exacto que digamos, pero te saca pues los polígonos, o sea, lo más exacto posible, ¿no? Y como han visto en los mapas, sale bonito y ahí están, ¿no? Las parcelas se pueden observar con las imágenes satelitales del fondo, ¿no? Y para esto, pues hay que pedir también bueno, ahora hemos trabajado con los miembros del CIAL, en que tengan un poco de tiempo y nos acompañen a sus parcelas, ¿no? Para poder, poder verificar con los polígonos sus parcelas, bueno, con el survey de polígonos y
también poder observar qué cultivos tienen, en qué etapa de la rotación están, ¿no? Justo en la mañana, bueno, antes de nosotros veía que también compartían Steve y Katy sobre la rotación, ¿no? Y es muy parecido, ¿no? Entran primero en los tubérculos, la papa, siempre, ¿no? Y después se mantienen unos 3 a 4 años en uso, y de ahí entran también en la etapa de descanso, ¿no? Unos promediando también igual de 4 años, o sea, promedio sería 4 años, pero hay un mínimo de 2 años hasta 15 o hasta más, ¿no? Entonces, es bien parecido a lo que hemos encontrado también en este sistema de rotación, ¿no? Y como decía Cecilia, a veces encontramos parcelas pequeñas, pero encuentras ahí de todo. Hay parchecitos más, o sea, más pequeños de oca, de mashua, de yuco. Hay líneas de quinoa, líneas de Líneas, avena. Ya no se pueden líneas, captar, ¿no? Entonces son líneas. líneas. Y pues de todos modos, todo eso le dan uso, ¿no? Ya sea para sus vacas, ya sea para que puedan consumir ellos, y eso, ¿no? Y ahí, en el caso de la papa, por ejemplo, no solamente siembra, seguro que nuestros colegas de Ayanapay, de Descansos Mejorados, también lo saben. No, no se siembra solamente una vez, ¿no? Se siembra, pues, dos fechas diferentes, o hasta en tres, ¿no? Viendo si quieren para sus semillas, ¿no? Y es bien, bien diverso, ¿no? Es bien complejo captar. Nosotros ahorita estamos aprendiendo recién. En las fases anteriores de Puna Saba estábamos más que todo en la zona ganadera, ¿no? Y es muy interesante. Y agradecer también a Pablo porque ha estado en constante apoyo con nosotros, trabajando horas y horas desde el año pasado, ¿no? En Survey. Y aún hay que, hay que mejorar, ¿no? Ambos surveys, de la encuesta y de los polígonos, siempre. Sí. Muchas gracias, Ángel. Quisiera, disculpa que vaya antes de Pedro, pero para no saltar el tema y responder a Roberto, si por favor puedo hacer uso de la palabra. Disculpa, Pedro. Querías- La pregunta es interesante porque la dificultad no se presentó en el área, digamos, del uso de la herramienta porque los colegas no tienen conexión online en el terreno y la herramienta funciona bien en colectar polígonos en el terreno. También lo hemos hecho con el proyecto Amigo. Creo que la dificultad mayor que yo he observado en el proceso del acompañamiento con los colegas del Instituto de Montaña fue justamente que en el transcurso de que ellos iban aplicando herramientas y cuáles herramientas son las que mejores se ajustan a sus necesidades, ellos fueron descubriendo una complejidad enorme dentro de las unidades y fuimos a través de qué estamos midiendo aquí, porque cuando se levanta información georreferenciada, sea por punto, línea o polígono, lógicamente se tiene que levantar toda una tabla de datos, de atributos con sus datos. Entonces, era como un ajuste constante de qué se está midiendo y cuáles son los atributos, porque a veces se combinaban elementos como lo que ellos han estado describiendo, unas parcelas juntas, parcelas separadas, parcelas completamente en diferentes lugares manejados por la misma familia. Al inicio se tenía la percepción de que se iba a llegar al lugar, de lo que me acuerdo de lo que ellos conversaban, y entender que ahí era la unidad de manejo familiar, pero ellos se encontraron con una realidad completamente diferente. Entonces se tuvo que adaptar la herramienta, no el teléfono o cómo funciona un polígono, sino cómo se va a medir los diferentes geometrías para que se levante la data de una manera óptima, para que ellos puedan luego hacer preguntas a sus datos. Creo que ahí fue el mayor reto y fue bastante ida y vuelta en este proceso como ellos lo han descrito. Gracias, Pablo y Ángel, también por esta Gracias, precisión y el desafío de la medición, ¿no? Porque justamente un requerimiento metodológico que plantean sus propias herramientas es el definir un área, ¿no? Y ahí están todas las consecuencias en cascada de poderlo hacer. Tengo, antes de Pedro, unos aportes de Mariana desde Cochabamba, que justamente valora muchísimo el hecho de que ustedes
hacen una mirada amplia y compleja de lo social, la gestión, todo el aspecto cuantitativo también. Y ahí ella plantea específicamente cuáles serían estas preguntas de curiosidad para indagar con la comunidad y su gestión y manejo de cultivos. Si irán hacia un enfoque de la transición agroecológica, más nutrición, el tema de mercados. Y un poco más adelante ella misma plantea sus dudas para entender qué problema están tratando de analizar, ¿no? Y qué ruta de cambio están vislumbrando, que es otra vez el para qué, ¿no? O qué enfoque tienen finalmente, ¿no? Adelante, Cecilia. Y también Ángel. Sí, y también Ángel me puede complementar. Nosotros, cuando empezamos el proyecto, planteamos que nos íbamos a enfocar en un inicio en la zona baja y ellos dijeron, no, queremos seguir trabajando en la zona alta. Y claro, la zona alta, después haciendo los estudios, vimos pues que es como el 95% de lo que ellos manejan, ¿no? Y de lo que les genera ingreso. Y solo el 5% es pequeñita, el área digamos, de la unidad agrícola, pero es estratégica, ¿no? Porque esto les ha salvado la pandemia. Entonces, una de las cosas que lo primero que nos llamó la atención es el alto uso de pesticidas, ¿no? O sea, casi el 90 y tantos por ciento, casi el 100% de las familias lo usan. Entonces, no está en ninguna transición agroecológica, o al menos en ese sentido que si la intención es hacer una agricultura más ecológica, ¿no? Y va a tener que entrar por un proceso de una transformación primero y trabajar con ellos, esa parte, ¿no? Digamos, el tema de reducir el uso de agroquímicos. En el uso de fertilizantes químicos es alto, pero hay otra hay otra actividad que ellos hacen que usan mucho, usan más, el 80% usa el abono que tienen de sus corrales. Entonces, ahí nos parece que puede haber, que se necesita hacer ajustes, ¿no? En el conocimiento que están manejando, mediciones en sus tierras para ver que de repente están echando fertilizantes o están usando productos tal vez sin una necesidad, porque de repente están usando, como usan sus abonos de corrales que tienen sus animales, no sabemos si es insuficiente o por qué se está haciendo. Esa es una de las preguntas que tenemos. Como le decía, nosotros como Instituto Montaña siempre trabajamos desde los 3.800 para arriba. Ahora estamos en 3.800 también para abajo. Entonces, eso es como unos nuevos descubrimientos para nosotros. Y lo otro es que ellos estaban también interesados en recuperar algunas especies de variedades de papa, perdón, algunas variedades de papa nativas que ellos veían que se estaban perdiendo. Entonces también por eso hemos tratado de capturar la agrobiodiversidad que manejan. No sabemos si si esos nombres que nos han dado, pues de repente son repetidos o de repente pueden ser las mismas que tienen otro nombre. Entonces todavía nos falta hacer un trabajo en eso, pero sí hay un interés de las mismas comunidades que han dicho que quieren mejorar lo de las papas nativas, ¿no? De no perder sus papas nativas. Esa Gracias, sería la respuesta para Mariana. gracias, De Cecilia. repente Ángel, perdón, de repente Ángel quiere complementar porque él ha estado también escarbando papas con la gente y se ha dado cuenta de la gran diversidad de papas nativas que hay y que a él le ha sorprendido. Sí, sí, Cecilia. No, bueno, tal vez un poco de las papas, ¿no? Como veíamos en uno de los slides que compartimos, con el survey se pudo captar, o sea, con cualquier entrevista o encuesta, creo que conversando no sale todo, ¿no? O hay que buscar algún mecanismo, tal vez. Porque
la mayoría nos decían que había, por decirlo así, unos 10 variedades de papa. Allá lo llaman común, la papa nativa, ¿no? Porque lo tienen junto todo, no lo siembran por separado, ¿no? Y cuando ya andábamos ahí en el campo ayudando un poco para conocer también, ayudando un poco en la cosecha de papa, salían un montón de más variedades, ¿no? De papa. Entonces, yo me sorprendía porque eran tan bonitos también la papa, pero también salía más variedades, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta que no recogíamos, no podíamos recoger todas las variedades, solamente preguntando, ¿no? Sino estar ahí al Bien, constante, en las actividades todavía. Ujú. gracias, Ángel. Doy el chance entonces a Pedro y después a Roberto para que intervengan. Sí, gracias por la excelente presentación. No, la verdad es que ya está un poco extemporáneo lo que quería decir, pero es obvio y me quedaba reflexionando por el curso de lo que un momento dado se ofreció como agricultura regenerativa, que después un poco fue ganadería regenerativa, y en la tremenda diferencia de ecosistemas, digamos, que se estaba trabajando en el curso, digamos, y la escala, ¿no? Escala, o sea, lo que muestran, digamos, la tremenda complejidad del sistema andino, alto andino, ¿no? Con todos estos parches, etcétera, etcétera. Y eso obviamente en el curso, digamos, no se ahí habrá nada, ¿no? O sea, vamos a tomar un lote de 50 hectáreas, 100 hectáreas, no vamos a tener un presupuesto de $300.000 pues, en el balance global, etcétera. O sea, me gustaría un poco, digamos, como Cecilia dijo, de que estaban trabajando, digamos, todo este tipo de conceptos en este curso. ¿Cómo se compagina eso, digamos, ah, en los ecosistemas que los campesinos en los Andes están trabajando? O sea, sería simpático si podría hacer un comentario al respecto, porque no tuvimos la posibilidad de discutir eso. Sí, gracias Pedro por la pregunta. Parte de nuestro interés ahora, en realidad nosotros no pensamos que esta es una receta, ¿no? No lo vamos a tomar así, sino vamos a tomar los principios. Y vamos a seleccionar los elementos que para nosotros pueden ser adaptados, contextualizados a la realidad social y ecológica. Miren que justo hay una pregunta de Israel sobre el tema de la complejidad de los distintos actores y toma de decisiones, ¿no? Entonces, como ven, la familia tiene distintos comportamientos en distintos pisos ecológicos, ¿no? Se comporta como propietaria en la zona baja, usufructuaria de una comunidad con las reglas de la comunidad en la zona media y alta, y como usuaria dentro del parque respetando las reglas del parque. También tiene limitaciones, porque si quiere hacer algún cambio, no lo va a poder hacer en zonas donde él no tiene mucha capacidad de decisión, mucha maniobra para decidir y hacer cambios. Entonces, en esa realidad es que también tenemos que ajustarnos, porque el contexto holístico, como el que hemos visto con los compañeros de OBIS 21, asumen, pues, bueno, ellos trabajan porque son propietarios, ellos deciden sobre la tierra, ellos son los propietarios, ¿no? Total, deciden y propietarios, son los manejadores, propietarios, tienen todos los derechos, ponen todas las reglas. En cambio, aquí, la familia, depende del piso ecológico, va a tener distintas reglas. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos ese desafío y lo vamos lo tenemos que a contextualizar. No tenemos ahora ya, digamos, no vamos a tomar como si fuera una receta, simplemente estamos interesados en las herramientas que nos han dado en los indicadores que ellos usan como para medir que se está regenerando el suelo,
y eso, ¿no? Entonces, allá también es como veían, una persona es el que maneja todo, un manejador, un dueño, una familia. Aquí también, pero está dividida en distintos sitios, ¿no? Bueno, Gracias, Cecilia. tenemos que contextualizarlo. Y Raúl Janto también justamente en su comentario menciona esta complejidad y la necesidad de entender contextos biofísicos con sus contextos sociales y estructuras organizativas, ¿no? Roberto, estabas con la palabra, te doy el chance. Sí, gracias. Disculpen que no prende la cámara, estoy moviéndome. Gracias al Instituto de Montaña por la presentación. Súper interesante entender un poco más los desafíos para una institución, el bajar un poco en la pendiente y abarcar áreas de manejo mucho más intensivo por las familias campesinas, ¿no? Eso es un avance en la mirada más integral y más agroecológica que se han propuesto y es fantástico. Y conocer también esos desafíos técnicos. Y quiero relacionarlo un poco con el tema del manejo de la agrobiodiversidad, pero antes, la primera reflexión como parte del equipo regional es que Cecilia nos ha mostrado un par de áreas de investigación en las cuales han encontrado desafíos, algunas dificultades, pero o sorpresas, pero que son temas que otros miembros de la comunidad de práctica han desarrollado antes, han tenido que enfrentar desafíos parecidos y donde sería súper interesante ver un poco más de colaboración sur-sur, digamos, entre los proyectos, la documentación, la catalogación de recursos genéticos, papas nativas, por ejemplo, que mencionaban Cecilia y Ángel, es algo que lo viene haciendo Yanapay hace décadas, ¿no? Entonces, y otras instituciones también en temas parecidos. Entonces, la colaboración entre proyectos ahí creo que puede ser interesante para compartir experiencias y fuera de los espacios de la comunidad de práctica, ¿no? En un cara a cara en el campo, cuando se pueda. Y sobre el tema de agrobiodiversidad, hice la pregunta porque sabemos bastante sobre los recursos genéticos que conservan las familias campesinas. Hay catálogos, listas, está súper bien documentado, con caracterización morfológica, genética, etc. Sin embargo, otra manifestación de la agrobiodiversidad es la manera en que los campesinos las ubican en las chacras, las proporciones de uno u otro, por qué aquí, por qué allá, esa distribución espacial y la racionalidad detrás de esa distribución espacial la conocemos mucho menos. Entonces, estos desafíos que enfrenta el Instituto de Montaña los enfrenta en verdad un montón de gente y esos retos de utilizar las herramientas, como mencionaba Pablo, es algo que vale la pena revisar un poco más y quería animar al Instituto de Montaña, a Pablo y al grupo de agrobiodiversidad, a Israel, a conversar, porque quizá una actividad interesante es un seminario andino sobre estos temas en los que se puedan compartir estas experiencias fuera de la CDP. Yo creo que lo que se está haciendo es de mucha utilidad para varias instituciones trabajando en conservación in situ de recursos genéticos. Gracias. Gracias, Roberto. Y creo que Cecilia, sí, eventualmente esto es una iniciativa que puede prosperar. Es justamente un momento para poder eventualmente planificar y ver en qué momento se podría hacer este espacio de intercambio, ¿no? Sí, solo quería agregar algo. Gracias por mencionarlo. Me había olvidado en el... Y ahora que me faltó, bueno, como ya lo daba por hecho, creo que de repente no lo he incluido, pero estamos coordinando justo con el proyecto que acaba de presentar con descansos forrajeros. Por eso también era nuestro interés de identificar qué descansos se tenían, cómo funcionaban los descansos, las rotaciones de los descansos, porque no teníamos esa información, que es en la zona, como dice Roberto, más intensa de uso, que es la zona media y baja. Y entonces ahora tenemos un poco y también vamos a empezar a colaborar o vamos a concretar esa colaboración que hace tiempo estaba pendiente con el proyecto de descansos forrajeros, porque nos interesa y también consideramos que, que sería una práctica interesante para la zona.
Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias, Ángel, y a todos los que han participado. Les invito a seguir interactuando en el Housebase. Entonces ahí Cecilia, Ángel, tienen algunas otras preguntas que están pendientes de ser contestadas. Quiero darles unos minutos también para que puedan justamente responder este formulario donde hay esta reflexión sobre las transiciones agroecológicas y el tipo de escalamiento que este proyecto nos está enseñando. Vamos a retomar nuestra plenaria en 13, 14 minutos a las 10:30, donde justamente Mark nos va a contar un poco sobre el uso de esta herramienta de Romis. Entonces va muy empatado con esta reflexión sobre qué herramientas utilizar. Justamente Mark inició ya esta discusión planteando en el chat de que Romis es justamente una herramienta flexible que puede irse tomando por partes a medida de las necesidades y de los objetivos de la investigación, ¿no? Entonces los invito, los motivo a que nos podamos reencontrar a las 10:30 y a que podamos un rato, estos 11 minutos que nos queda, a registrar sus comentarios en el Google, en el formulario que acabo de enviarles, y a descansar un momento. Entonces retomamos nuestra plenaria a las 10:30 y los invito a mantenerse conectados. Muchas gracias.